Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Cari y el día de hoy, venimos con un video de cómo extraer ácido hialurónico. Bueno, quería comentarles que ayer estuve por ahí platicando con alguien en WhatsApp y me decía que me mandaba caritas tristes, que estaba muy triste porque, le habían quedado bien algunos productos de los que hemos estado publicando en el canal, compartiendo con ustedes, pero quería hacer una crema que se veía bastante buena y la verdad es que sí, quedó muy muy buena. Yo se las recomiendo de verdad demasiado porque, ahorita es la que yo empecé a usar para la cara, pero bueno, en cualquier lado que me la he hecho, la verdad es que me deja muy hidratado, ¿sabes? Entonces, esta crema es con ácido hialurónico y colágeno. Quedó estupenda, se la super recomiendo. Hace como que 2 semanas que la hicimos en el canal. Por ahí a ver si puedo compartirles el enlace. Y ella me decía que en su país es muy caro el ácido hialurónico. Ella lo iba a comprar en polvo, es un polvito blanco, así como tal. Algunos ya se los venden hidratados, el ácido hialurónico, pero bueno, ella me decía que es muy muy caro el ácido hialurónico en su país. La verdad es que ni le pregunté de qué país era, pero bueno, debido a esta circunstancia de que ella me dice que pues no tiene mucho acceso al ácido hialurónico, vamos a hacer un ácido hialurónico. Ya por ahí varios canales de YouTube de algunas chicas españolas estuvieron haciéndolo, por eso es que yo de repente ya no quise hacerlo, porque di como sobreentendido que ustedes ya habían tenido suficiente de este ácido hialurónico casero, pero me doy cuenta que todavía hay chiquitas que no saben cómo extraerlo de manera natural, por decirlo así, o de manera casera. Entonces, y porque también, pues quien vive en la ciudad se le va a dificultar un poco tener acceso a productos naturales, porque necesitamos productos de granja. Ahora sí que necesitamos muchos huevos. Miren, tengo aquí un huevo. La verdad es que este huevo yo lo compré en la tienda, pero nada más es para que ustedes vean el proceso de cómo extraer el ácido hialurónico de manera casera, para quienes se les hace difícil acceder al ácido hialurónico que está en venta. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a una granja. Si ustedes pueden conseguir huevo de granja, comprarlo, puede ser puede ser el rojo, puede ser el que ustedes encuentren, pero que sea de granja, que ustedes vean que, de una granja que no sea comercial, por decirlo así, no de esas granjas mayoristas que por ahí les dan cosas a sus gallinas y cosas para alterar como el ADN y esas cosas, ¿no? Que salgan unos huevotes gigantescos y cosas así. Tiene que ser una granja para que nos aseguremos que el producto pues es un producto natural. Vamos a ir a traer, no sé, 1 kilo de huevo, por ejemplo, dependiendo de la cantidad que ustedes quieran hacer, pero la verdad es que lo que le vamos a extraer es muy poquito, así que pues sí, como 1 kilo de huevos estaría bien. Entonces, ese día van a hacer omelette de desayuno o para cenar, para toda la familia, para ocuparnos nuestro kilo de huevos. ¿Qué vamos a hacer con el huevo? Voy a bajarlas un poquito para que vean. Yo aquí ya hice un poquito. Miren, van a guardar los cascarones, que son estos. Una vez que ya vaciaron su huevito, van a guardar los cascarones, tratando de no romper tanto en pedacitos porque se les va a dificultar muchísimo más. Lo más enteritos que se puedan. Por ahí sí hay un montón de relajo porque hoy sí está toda la familia y aquí en casa pues somos 6. Entonces pues todos están haciendo sus distintas actividades. Pero yo quería hacer este video porque pues sí, a veces queremos hacer ciertas fórmulas y sí me da tristeza la impotencia de ustedes al no poder conseguir los materiales a un costo accesible, o a veces ni siquiera pueden acceder a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí la cascarita de huevo, ya hicimos nuestro omelette o separamos todo para hacerlo más al ratito. Ahorita estamos con esto y van a quebrar así, miren, un cachito, y miren lo que va a haber aquí. Esa telita, si alcanzaron a ver, esta telita que está en el huevo, miren, voy a cortar otro pedacito. Esta telita que une el cascarón es la membrana de nuestro huevo. Miren, aquí ya está saliendo. A ver, ¿sí ven? Esta telita la vamos a separar de todos nuestros cascarones de huevo. A ver, intento que vean cómo la estoy desprendiendo. Esta, miren, por ahí todavía sale la hebrita de la clara, y la vamos a poner en un platito extendido, de preferencia
¿Para qué? Para que esta telita, después de que juntamos un buen bonche, porque pues obviamente tiene que ser bastante, esto lo tienen que hacer inmediatamente después de que ustedes sacaron lo que está dentro del huevito, porque si no se seca y se adhiere bastante a las paredes del cascarón, que es más difícil. Miren, ahorita yo esperé un poquito y ya me está costando trabajo. Entonces, ya que tenemos muchas de estas, las vamos a ir encimando, y luego cuando se rompa el cascarón, chicas, estarlo quitando así de a poco, pues también cuesta trabajo. Entonces, la onda tiene que ser que sea enseguida, ¿sale? Miren, vamos a hacer un montoncito. Yo saqué un poquito hace rato, en la mañana. Esto más o menos lo tienen que dejar unas 24 horas, o ponerlo en el sol en un lugar donde las moscas no se le paren ni ningún otro bicho, porque esto se tiene que secar. De preferencia no hay que esparcirlo por todo el plato. ¿Por qué? Porque se pega al plato, miren. Se adhiere al plato y cuando queremos despegarlo, muchas veces se queda la mitad ahí. Bueno, este sí se despegó, pero cuesta trabajo despegarlo y a veces se nos queda ahí nuestro producto. Entonces, miren, ya vieron, lo ideal es ponerlo todo encimadito en un plato abierto, pues para que circule el aire, pero todo tiene que ir como que encimadito así, para que, bueno, la parte de abajo ya se quedó pegada a mi plato, pero la mayoría pues se va a poder despegar y manipular, ¿sale? Miren, aquí esta pues está pegada y cuesta más trabajo. Entonces lo vamos a dejar unas 24 horas, ustedes van a calcular. Pueden ponerlo cerca de la ventana donde entre el airecito o donde entre el sol, para que se seque esto. Una vez que ya se secó, por aquí ya tengo unos pedacitos que ya se secaron, que son estos. Ustedes lo van a ver, ¿por qué? Porque se hace como papel. Una vez que ya está seco, se hace como papel. Y esto, cuando ya se hace papel, es muy fácil de triturarlo. Si hacen muchísimo y lo pueden hacer en una licuadora, en una trituradora de café, por ejemplo, lo pueden triturar de esa manera, porque entre más polvo sea, pues es más fácil sacarle el extracto que vamos a obtener, que va a ser nuestro ácido hialurónico. Yo tengo este frasquito pequeñito y aquí vamos a poner todos nuestros pedacitos que obtengamos, o en su caso, si ustedes lo van a hacer como con un molinillo o algo, y se va a pulverizar, bueno, todo el polvito de lo que vayan obteniendo, lo van a echar aquí, seco, ya seco. Yo aquí les estoy enseñando cómo, por eso es que todavía mi parte de ¿cómo se dice? De esta telita está blandita, pero bueno, ustedes ya lo van a tener bien seco y lo vamos a poner en nuestro frasquito. Miren, se hace como papel. Es que hay unos pedacitos que sí ya están bien secos, nomás que ya empezó a querer llover y ya tuve que meterlo porque lo tenía yo ahí muy cerca de la ventana con el airecito y todo eso. Pero ya empezó la lluvia. Vamos a probar cómo quedó nuestro nicho. Después de la rezanada ya no había llovido, ahora vamos a ver qué tal quedó. Bueno, pues ya tenemos aquí todo nuestra telita de ácido hialurónico. Este es como si fuera la placenta, chicas. Para el pollito, pues es su placenta porque es donde crece el pollito. Nosotros pues hacemos como una burbujita dentro, nuestra placenta, que es donde nuestros pollitos se reproducen y luego crecen y luego nacen. Entonces muchas enfermeras de hecho agarran la placenta, dicen, ¿verdad? Por ahí, no sé si sea verdad o sean solamente como mitos y leyendas, pero sí, enfermeras que conozco dicen que ellas tienen el acceso a la placenta cuando las mujeres pues se alivian de manera natural. Y ellas pues se quedan ahí hasta el último, ya la mujer sale, se la llevan y a piso y se quedan ahí en la sala de parto. Y bueno, la placenta recién salida, bueno, para muchos les puede parecer algo, no sé, nauseabundo o raro, pero bueno, se ponen la placenta en la cara y se la dejan ahí un rato y dicen que pues que les ayuda mucho a nutrir su piel, ¿no? Porque tiene un montón de células madre y cosas así. Entonces, me imagino que ácido hialurónico muchísimo más, ¿no? Bueno, no soy doctor, pero esas son las leyendas de las enfermeras. Nosotros lo vamos a hacer con la placenta de los huevitos de nuestros pollitos, así ya tenemos ahí todo bien pulverizado.
todo hecho pedacitos, ustedes si lo pueden hacer más chiquito mejor. Y vamos a usar, vamos a hacer una especie de tintura. Vamos a usar, yo tengo les enseño la marca o no. Alguien lo dejó por ahí, un borrachín que iba pasando, lo dejó. La verdad es que es muy económico esta cosa. ¿Cuánto costará esta cosa aquí? No sé, como 20 pesos, algo así. La verdad es que estos son licores de caña muy, muy económicos. Tiene 25 grados de alcohol, entonces el alcohol es muy bajo. ¿Para qué? Pues para que nos ayude a extraer de una manera suave las propiedades de nuestra placentita de pollo, que va a ser esta telita que quitamos para sacar nuestro ácido hialurónico. Entonces le vamos a poner, podríamos usar alcohol normal y rebajarlo con agua destilada, pero en este caso, como es muy bajito el grado de alcohol, que son 25 grados de alcohol, la verdad es que es muy, muy bajito, solamente vamos a cubrir todo, que quede bien cubierto nuestro ácido hialurónico, nuestra telita, yo le estoy diciendo que es como si fuera una placentita, la placenta del huevo. Lo vamos a tapar, a cubrir perfectamente, y entonces después, yo aquí como que se sale un poquito, miren, se me salen ahí unos que otros, entonces pues le voy a echar un poquito más. Pero bueno, ustedes que lo hagan trocitos muy, muy pequeñitos, o si lo hacen en polvo, seguramente les va a quedar más al fondo. Entre más pequeñitos estén, pues va a estar más tupidito y no hay necesidad de tanto alcohol. Y entonces ahora sí lo vamos a cerrar de forma hermética. Yo tengo este recipientito y vamos a agitar todos los días, en las mañanas y en las noches, cada que pasemos por ahí. Antes, bueno, cuando nos levantamos y después cuando nos vamos a dormir, lo agitamos y lo dejamos en una zona que no esté con la luz solar directa a nuestro frasquito. Puede ser un lugarcito, no importa si es tibio, al contrario, si es tibiecito, pues como que eso ayuda a que afloje más, pero no directamente al calor, ¿sale? Entonces, yo por ejemplo lo voy a poner por aquí. Acá no entra la luz directa del sol, la verdad es que tengo lamparitas, pero no afectan eso. Lo pueden poner en un lugarcito oscuro, lo pueden poner en su cuarto, lo pueden poner en cualquier lugarcito por ahí que nadie se los vaya a tirar, y lo van a agitar todos los días en las mañanas y en las tardes. Esto lo van a hacer por 20 días y después, cuando ustedes ya lo tienen por 20 días, lo que van a hacer es lo que hacemos con cualquier tintura, filtrarlo, y entonces ya lo vamos a poder usar. ¿Cómo lo vamos a poder usar? Miren, chicas, por ejemplo aquí yo tengo demasiado alcoholito, ¿verdad? Porque se quedó muy esponjadito mi placentita. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner, una vez que ya haya cumplido su maceración, sus 20 días, lo voy a destapar y lo puedo poner a baño María un poquito al fuego para que evapore el alcohol a la mitad. Y una vez que evapore el alcohol a la mitad, entonces ya eso va a quedar más concentradito de mi ácido hialurónico, y ya lo voy a poder poner en las cantidades según la fórmula que ustedes decidan hacer, por gotitas, ¿vale? Ya sería la medida, ustedes tendrían que checar. Pues esto está muy fácil, nada más ocupamos la cascarita del huevo y bueno, este licor que está al 25%, como máximo yo les recomendaría que usaran un 40-45%. En cuestión de grados de alcohol, no más, porque de repente pues nos va a quemar nuestra placentita y ya no le vamos a extraer lo que necesitamos. Podemos dañar el ácido hialurónico que necesitamos extraer, y bueno, pues eso sería la manera en la que yo extraigo el ácido hialurónico, pero huevos tienen que ser de granja, naturales, para que ustedes sepan que están extrayendo pues nuestro ácido hialurónico es de procedencia natural, ¿sale? Que ya no tiene por ahí. Y aparte, luego los huevos, por ejemplo, que compramos en la tienda ya tienen muchísimo tiempo, a veces hasta los rompemos y parecen agua, ¿no? La verdad es que luego sí están terribles. Entonces, pues son huevos que ya han pasado muchísimo tiempo ahí, y entre más fresco sea el huevo, hagan de cuenta que si lo saca la gallina y en ese momento van ustedes y hacen su ácido hialurónico, es muchísimo más efectivo que un huevo que ha pasado ahí meses y meses entre que lo llevan para un lado y para otro, ¿sale? Entonces, huevo de granja recién puesto. Vamos a saltar a las gallinas. Pues eso sería todo. Yo soy Cari, me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Quien quiera suscribirse al canal, unirse al canal, pues por ahí las invito. Ya subimos nuestro primer video
Nuestro primer video fue base de jabón de glicerina blanco, que es un video que no tenemos en el canal abierto. Esto porque pues obviamente tienen que tener un plus las chicas que se están uniendo a miembros del canal y pues tienen que tener acceso a videos exclusivos. Y va a ser un curso completo, les comentaba que es como si entraran a la escuelita y empezáramos desde cero a hacer las bases de jabón, después vamos a hacer los jabones, las cremas, todo les voy a enseñar. Entonces mes a mes vamos a estar subiendo un video diferente. En esta ocasión subí el video para todos los miembros del canal desde nivel semilla porque les estoy dando la bienvenida. Entonces lo van a poder ver todos los que sean miembros del canal. Pero ya en el siguiente video solamente será para nivel tallo y nivel flor. ¿Por qué? Porque son el lineamiento que nos dice YouTube que debemos seguir. Entonces, para darles, según el nivel, prioridades y pues obviamente convenga también a ustedes que digan, pues mejor soy tallo, mejor soy flor, pues cada uno tiene cosas más padres y tiene aportaciones que les van a ayudar muchísimo más como si estuvieran tomando un curso en cualquier escuela, pero a un costo mucho más económico. Yo me despido, muchas gracias a quienes están miembros del canal y a los que no, pues los invito a que sigan viendo los videos, a compartir para que esta comunidad sea más grande, más sólida y cada vez nos salgan los PDF mucho más económicos. Quien necesite algún PDF, escríbanme por ahí al WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cari y siempre estaré con ustedes. Besitos.